Primero, ante el público invisible de la televisión. Después, y sobre todo, rodeado de esta asamblea de sombras. Sombras que no son nada más fantasmas, porque yo dialogo con ellos con frecuencia a través de sus libros y también a través de las imágenes de mi memoria. Son fantasmas, pero también son seres reales que me han acompañado a lo largo de mi existencia como escritor. El grupo de contemporáneos. Alguna vez Jorge Cuesta dijo: lo que distingue a mi generación de las anteriores es el temple crítico, la actitud crítica. Tenía razón. Fueron muy distintos a las generaciones anteriores en el sentido en que introdujeron en la literatura mexicana una noción de rigor ante la obra propia y ante la tradición. Sin embargo, ninguno de ellos ha dejado una obra crítica comparable, por ejemplo, a la obra de Reyes o de otros escritores. Tampoco sobresalieron en lo que más falta nos hace: la crítica moral, la crítica política, la crítica de la vida social. Hay dos excepciones. Jorge Cuesta, un temperamento brillante y también profundo, que escribió algunos ensayos notables sobre estos temas. Un gran pensador político. Pero Cuesta murió muy joven, y más que una obra, nos dejó incitaciones. Nos abrió caminos. La otra obra importante, fundamental, es la de Samuel Ramos. Pero Samuel Ramos también fue sobre todo un iniciador. Con él comienza algo. Pero otros han desarrollado algunas de sus ideas y sobre todo han explorado territorios nuevos que él no pudo ni podía probablemente hacer, porque la misión del iniciador es muy distinta. Actitud crítica ante la realidad, eso sí lo tuvieron todos ellos. Y esto se ve por la influencia benéfica que ejercieron en la época en que estuvieron vivos en la vida literaria de México, y también por la influencia que ejercieron sobre ellos mismos. La actitud crítica de los contemporáneos se ejerce sobre todo en sus obras. Incluso yo diría que a veces se excedieron, se criticaron demasiado, y esto les impidió probablemente tener un vuelo más alto y más amplio. El rigor es un amigo peligroso. La literatura moderna colinda por una parte con la política, pero no la política entendida como búsqueda del poder, sino más bien como una visión del mundo y un deseo de transformar al mundo. En la literatura contemporánea, la vena, diríamos, visionaria, casi religiosa, se une con la tradición revolucionaria del romanticismo. Cambiar al mundo, y no solamente comprenderlo, ha sido una de las tentaciones de la poesía del siglo XX, en sus dos grandes vertientes. Lo mismo en la vertiente revolucionaria que en la vertiente, diríamos, nostálgica de las grandes épocas clásicas. Pienso en los surrealistas franceses, por ejemplo, en Breton o en Aragón, por lo que toca a la primera corriente, o en un poeta como es Rapin, por lo que se refiere a la segunda corriente. Pues bien, esta tentación revolucionaria, esta tentación, esta religión de la política, más que esta política de la religión, de la poesía contemporánea, no tocó, o apenas si tocó,
a los contemporáneos. Eran escépticos y y ninguno de ellos fue un comunista como Pablo Neruda o un fascista como Ezra Pound. Sin embargo, la política les interesó. Les interesó de un modo mucho más concreto y tal vez más útil. Pienso sobre todo en dos de ellos, en Torres Bodet y en José Gorostiza. No quisieron implantar nuevas ideas, no quisieron cambiar la realidad de un modo total y radical. Quisieron influir en la realidad, ayudar a su lenta transformación. A través de Jorge Cuesta conocí a José Gorostiza hacia 1935, pero nuestra amistad comenzó realmente 10 años después, en San Francisco, en 1945. Fue el año de la fundación de las Naciones Unidas y José Gorostiza era miembro de la delegación mexicana a esa reunión internacional. Por mi parte, yo vivía una vida un poco vagabunda y errante en los Estados Unidos, desempeñando toda clase de trabajos según lo dictaba los accidentes, los azares de la vida y mis necesidades personales. Fueron años difíciles, pero también fecundos. En San Francisco busqué a Gorostiza, se acordó inmediatamente de mí y nos hicimos amigos. Paseábamos con frecuencia, prefería a veces conversar conmigo que con sus amigos diplomáticos. Conversaciones inolvidables, en noches también inolvidables y en cierto modo interminables. Hablábamos, claro está, de política internacional, era el tema del día, pero sobre todo hablábamos de literatura, de poesía y también de los hechos diarios de la vida, que es lo más importante y que a él y a mí nos interesaban mucho. Descubrimos que teníamos gustos semejantes, que nos gustaba la poesía de Rilke, que admirábamos el pensamiento de Valéry, su rigor intelectual, y también, con asombro, vi que a él como a mí nos interesaba el otro lado del mundo, el mundo oriental, que era un lector de Chuang Tzu como yo. Y para mí, en aquella época, Chuang Tzu era el maestro, el guía que me iluminaba en esos momentos en que yo no sabía qué camino iba a seguir finalmente. Años después volví a ver a Gorostiza. Él era un alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y yo también trabajaba en relaciones. Yo volví a México en 1953 y entre ese año y 1958, es decir, cerca de 5 años, lo vi con frecuencia, casi todos los días. Él era el subsecretario de Relaciones y yo trabajaba en relaciones. Conversábamos casi todos los días, pero no únicamente de temas burocráticos, aunque a él le interesaba hacer bien su trabajo. Conversar con Gorostiza era una experiencia singular. Era una inteligencia lenta y profunda, con ademanes reposados y entre pausas reflexivas, modelaba poco a poco sorprendentes pájaros que de pronto se echaban a volar. Eran ideas y eran también criaturas verbales, criaturas hechas de reflejos. Conversar con Gorostiza era pasearse por un país de espejos y reverberaciones, el país de la inteligencia vuelta transparencia. Era un hombre del altiplano, reservado y melancólico, pero también afable, irónico, cortés. Tenía gracia lo que decía. Su mirada era penetrante y sus palabras penetraban aún más profundamente.
Era escéptico, pero era generoso. Yo le debo mucho. Muchas horas de conversación, muchas horas de amistad. A veces le pedí consejos y siempre me los dio con cordura y sabiduría, lo cual prueba una vez más que el pesimista no es el que odia la vida. El pesimista nos enseña a amar a la vida a pesar de todo. Gorostiza, este poeta en cierto modo hermético, mostró que la poesía más difícil y más estricta podía convivir con un temperamento diplomático de gran distinción. La obra de Torres Bodet, en medio de la Secretaría de Educación Pública y en la de Relaciones Exteriores de México, fue notable. A los dos, a Gorostiza y a Torres Bodet, la política de México, la historia de México, les debe mucho. La mayor parte de los poetas de esta generación sufrieron al comenzar la influencia de González Martínez. Como ellos, Jaime Torres Bodet la abandonó pronto, pero a diferencia de ellos, retuvo la sensibilidad mesurada que la animaba, meditabunda y a ratos moralizante. Animado por Tablada y Pellicer, publicó Biombo en 1925, pero su mejor poesía es la de Cripta, de 1937. Dédalo. Enterrado vivo en un infinito dédalo de espejos, me oigo, me sigo, me busco en el liso muro del silencio, pero no me encuentro. Palpo, escucho, miro. Por todos los ecos de este laberinto, un acento mío está pretendiendo llegar a mi oído, pero no lo advierto. Alguien está preso aquí en este frío, lúcido recinto, dédalo de espejos. Alguien al que imito. Si se va, me alejo. Si regresa, vuelvo. Si se duerme, sueño. Eres tú, me digo, pero no contesto. Perseguido, herido por el mismo acento, que no sé si es mío, contra el eco mismo del mismo recuerdo, en este infinito dédalo de espejos, enterrado vivo. Otro de los grandes temas de la generación de contemporáneos fue el tema de la universalidad del arte. En aquella época, como ahora, el nacionalismo era una suerte de fiebre, a veces maléfica, a veces benigna, en el temperamento mexicano. Y ellos fueron acusados de traidores, de cosmopolitas, de extranjerizantes, de poco mexicanos. Fue una acusación muy injusta. Fueron nacionalistas, pero no a la manera folclórica de Diego Rivera, a la manera nacionalismo de guitarra, tampoco a la manera de revolucionaria, nacionalismo de Canana y de Mauser. Su nacionalismo venía de la tradición liberal y su nacionalismo se expresó sobre todo por el deseo de modernizar a México. En esto, la generación de contemporáneos es heredera de los grandes reformadores de la cultura hispánica. En primer lugar, de los grandes liberales de la época de Carlos III. En segundo lugar, de los liberales mexicanos, que también quisieron abrir las ventanas y las puertas de México para que circulase el aire universal, el aire de la cultura universal. Y esto lo hicieron los contemporáneos, sobre todo en el dominio que era más importante en ese momento, en el dominio, en la esfera de la literatura y del arte. De modo que su afición a las letras francesas e inglesas, sobre todo, no fue simple amor por lo extranjero, como dijeron algunos tontos en su época, sino fue sobre todo una tentativa importante por modernizar a nuestro país. Uno de ellos, Bernardo Ortiz de Montellano, dijo una frase sobre la que valdría la pena reflexionar. Nosotros en nuestra revista, se refería a la revista Contemporáneos,
Queremos escribir la palabra México con una pluma fuente de tinta universal. Escribir con caracteres universales la palabra México. Durante los años en que estudié el bachillerato de Filosofía y Letras en la Escuela Nacional Preparatoria, que en aquella época estaba en el antiguo edificio de San Ildefonso, conocí a algunos de los poetas y escritores del grupo que llamamos Contemporáneos, por la revista de ese nombre. Al primero que conocí fue a Carlos Pellicer. Fue en 1931. Era nuestro maestro de literatura hispanoamericana. Acudimos a su clase con gran interés y simpatía. No solo sabíamos que era uno de los grandes poetas de México, sino que también admirábamos su conducta durante la época de la campaña vasconcelista. Sabíamos que había participado en esa cruzada al lado de Vasconcelos y que había sufrido persecución y cárcel. Pellicer fue un maestro fuera de lo común, un poco pintoresco, un poco teatral. Su clase no era una clase nada más, era un espectáculo. A veces un espectáculo cómico, nos hacía reír con aquella voz sonora suya, voz de montaña, voz de agua que viene de lejos, pero también nos hacía soñar y nos abría perspectivas inusitadas. Espectáculo, juego y fuego de artificios. Juego poético en suma. Las fronteras entre la realidad y la ficción desaparecían en aquella hora de clase. Después de la clase, después de habernos hablado de Lugones y de habernos leído poemas de Rubén Darío, caminábamos por los viejos corredores de la preparatoria y a veces lo visitábamos en su casa en las lomas de Chapultepec. Desde la ventana de su habitación veíamos el paisaje. En aquella época todavía no era esta acumulación de la Ciudad de México, y Pellicer, que nos enseñó tantas cosas, a mí me abrió los ojos para ver las colinas, los valles, las montañas, los ríos, para ver el paisaje, el espectáculo siempre renovado de la naturaleza. Pellicer tiene los ojos en las manos. El mundo que nos entrega es un mundo mejor que el nuestro, más fresco e inocente, ya sin polvo, ni sangre, ni odio, recién salido del baño, acabado de pintar, acabado de nacer. Pellicer fue un inspirado, un entusiasmado por la naturaleza y sus prodigios, un entusiasmado que tuvo el don de contagiar su entusiasmo. A nosotros también nos enamora esa poesía que hace volar al mundo y convierte en nube a la roca, en lluvia al bosque, al charco en constelación. Palabra papalote, palabra hélice, palabra piedra para apedrear al cielo. Cada vez que leo a Pellicer veo de verdad. Oigámosle. Recuerdos de Isa. Creeríase que la población, después de recorrer el valle, perdió la razón y se trazó una sola calle. Y así bajo la cordillera se apostó febrilmente, como la primavera. En sus ventas de alcohol está mezclado con sol. Sus mujeres y sus flores hablan el dialecto de los colores. Y el riachuelo que corre como un caballo arrastra las gallinas en febrero y en mayo. Pasan por la acera lo mismo el cura que la vaca y que la luz postrera. Aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Como amenaza lluvia, se ha vuelto morena la tarde que era rubia. Parece que la brisa estrena un perfume y un nuevo giro. Un cantar me despliega una sonrisa y me hunde un suspiro. Grupos de palomas. Los grupos de palomas
notas, claves, silencios, alteraciones, modifican el ritmo de la loma. La gris es una joven extranjera cuyas ropas de viaje dan aire de sorpresas al paisaje, sin compradoras y sin primaveras. Hay una casi negra que bebe astillas de agua en una piedra. Después se pule el pico, mira sus uñas, ve las de las otras, abre un ala y la cierra, tira un brinco y se para debajo de las rosas. El fotógrafo dice: para el jueves, señora. La inevitablemente blanca sabe su perfección. Bebe en la fuente y se bebe a sí misma, y se adelgaza cual un poco de brisa en una lente que recoge el paisaje. Es una simpleza acerca del agua. Inclina la cabeza con tal dulzura que la escritura desfallece en una serie de sílabas maduras. Durante ese mismo año de 1931 apareció una pequeña revista, la eterna revista de los jóvenes que aspiran a ser escritores. Se llamaba Barandal y la hicimos 4 amigos en la Escuela Nacional Preparatoria: Rafael López Malo, Salvador Toscano, Arnulfo Martínez Lavalle y yo. En ella colaboraban otros jóvenes de nuestra edad o un poco mayores, como José Alvarado, Enrique Ramírez y Ramírez, Manuel Moreno Sánchez, Manuel Rivera Silva, Raúl Vega y otros más. Admirábamos a Pellicer, pero también a sus amigos, a Novo y a Villaurrutia. Decidimos publicar unos suplementos literarios con poemas y textos de estos poetas y de otros más. Con ese motivo visitamos a Salvador Novo, que en aquella época era director del departamento editorial de la Secretaría de Educación Pública. Su oficina estaba en la planta baja de Educación. Era una oficina minúscula, compuesta de 2 habitaciones. Una, su privado. Otra, también muy pequeña, en la cual trabajaban a sus órdenes 2 escritores, Javier Villaurrutia y Efrén Hernández. Alto, un poco caído de hombros, ya ligeramente obeso, Salvador Novo reinaba sobre sus 2 amigos y subordinados con una mezcla indefinible de cortesía y de insolencia. Vestía trajes claros y amplios, a la moda de entonces, más como un alto empleado de una compañía norteamericana que como un dandy mexicano. En aquel México lleno de supervivencias del siglo XIX, Novo proclamaba su decidida voluntad de ser moderno. Nos azoraban sus corbatas tanto como sus juicios atrevidos, sus zapatos bayos como sus gustos literarios, sus paradojas como su pelo untado de Stacom. Su programa era asombrar e irritar. Lo conseguía. Nos asombraba, nos irritaba, nos escandalizaba, nos deslumbraba. Novo era brillante adrede, instante de la poesía, poesía instantánea. Un domingo, Epifanía no volvió más a la casa.
Yo sorprendí conversaciones en que contaban que un hombre se la había robado, y luego, interrogando a las criadas, averigüé que se la había llevado a un cuarto. No supe nunca dónde estaba ese cuarto, pero lo imaginé frío, sin muebles, con el piso de tierra húmeda y una sola puerta a la calle. Cuando yo pensaba en ese cuarto no veía a nadie en él. Epifanía volvió una tarde y yo la perseguí por el jardín rogándole que me dijera qué le había hecho el hombre, porque mi cuarto estaba vacío como una caja sin sorpresas. Epifanía reía y corría y al fin abrió la puerta y dejó que la calle entrara en el jardín. El amigo Ido. Me escribe Napoleón: el colegio es muy grande, nos levantamos muy temprano, hablamos únicamente inglés. Te mando un retrato del edificio. Ya no robaremos juntos dulces de las alacenas, ni escaparemos hacia el río para ahogarnos a medias y pescar sandías sangrientas. Ya voy a presentar 6º año. Después, según todas las probabilidades, aprenderé todo lo que se deba. Seré médico, tendré ambiciones, barba, pantalón largo. Pero si tengo un hijo, haré que nadie nunca le enseñe nada. Quiero que sea tan perezoso y feliz como a mí no me dejaron mis padres, ni a mis padres mis abuelos, ni a mis abuelos Dios. Villaurrutia no pretendía ser humilde. Al contrario, no bajaba la cabeza, la levantaba con un aire entre curioso y desdeñoso, un aire de pájaro que mide sus distancias, define su espacio. Una persona celosa de su intimidad. Este era quizá el secreto de su reserva y también de su perfecta cortesía. Le servía para marcar sus distancias con los otros y con el mundo. Estética de la discreción, estética de la clase media mexicana alta. Este mismo gusto por la mesura, lo llevaba a vestirse con elegancia, pero con sobriedad. Lo contrario de Novo, no trajes ostentosos a la última moda, sino más bien trajes azules oscuros. Lo que siempre me asombró fue la blancura de sus camisas, y demasiado amplias, por las que en el cuello aparecía de pronto otra vez su delgadez, ese aire de pájaro que nunca lo abandonó. Su piel era mate, no era una fisonomía extraordinaria, salvo por la humedad de los ojos, la nobleza de la frente y sobre todo la voz y los ademanes. Sabía mover las manos, pero también tenía una voz profunda, grave, aterciopelada. Sabía hablar, un defecto. A veces lo veíamos sonreír complacido de lo que él decía. Vanidad, pero esto era perdonable, porque si es cierto que Javier a veces se oía, también es cierto que con mucha frecuencia nos oía a los más jóvenes. Y esto es muy importante para un escritor.
Si yo me atreviese a dar un consejo a los escritores jóvenes, a los poetas jóvenes, les diría: para aprender a hablar, antes hay que aprender a oír. Esta fue una de las enseñanzas de Javier Villaurrutia en su trato diario conmigo.